Qué precioso panorama bíblico. Gracias, hermanos. Gracias, gracias. Algunas pesan tanto que las suben con las dos manos, ¿verdad? Esas Rairi, esas ediciones de, ¿cómo se llama la otra? Thompson, ¿verdad? Que pesan bastante. Si hay una Torre Samad aquí presente, entonces entre el matrimonio la levanta, ¿verdad? Esas de 4,5 kilos. Un momentito, pero el tema de esta mañana, la rebelión en los hijos. La rebelión en los hijos. Es un tema bíblico. La palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto a la rebelión en nuestros hijos. La verdad es que todos los que estamos aquí presentes, en un momento dado de nuestras vidas, nos rebelamos, ¿sí o no? Porque la definición de rebelión, una definición secular de rebelión, es resistencia violenta hecha a la autoridad. Rebelión, resistencia violenta hecha a la autoridad. Y la palabra rebelde, que proviene de rebelión, significa que se niega a obedecer a la autoridad legítima, que se niega a obedecer a la autoridad legítima. Y esta autoridad primeramente es Dios, y después hay más autoridades, empezando con los padres en la casa. Y me voy a estar dirigiendo bastantito a los jóvenes presentes, adolescentes aquí presentes también, y por qué no, a lo mejor algunos muchachos de 10 años, de 11, de 12, que estén aquí con su papá. Me quiero dirigir con amor, con compasión, con respeto, sin un juicio pecaminoso de ninguna naturaleza, comprendiendo nuestra naturaleza humana, pero me estoy dirigiendo bastante a ustedes. Sin embargo, aunque ya no somos algunos de nosotros propiamente hijos de dominio, ya no tenemos esos 18 años, esos 20, ya no estamos en casa con papá y mamá, ya formamos un hogar y quizá ya vimos la formación, como en nuestro caso, de otros hogares que salieron de nosotros, ya hay nietos, etcétera. Sin embargo, esto te puede ayudar para poder aconsejar y dar palabras. Si hay un punto en el tema en que usted diga, bueno, difiero un poquito de la opinión del pastor, siempre y cuando esté dando alguna opinión en ese momento, siéntete con toda libertad de analizarlo. Pero cuando toquemos un principio escritural, escrito y claro, ahí no tenemos más remedio ni más salida que obedecer al Señor. Estoy hablando primeramente de cuando hay una rebelión abierta de parte de los hijos. No quiero levantar manos en alto, por supuesto, la ética bíblica y espiritual me lo impide y no lo quiero hacer. Pero sería bueno una pregunta a la conciencia. ¿Estás pasando por una etapa de rebelión contra tus padres, hijo? ¿O estás experimentando, papá y mamá, una etapa de rebelión de tus hijos o de alguno de tus hijos?
Abre bien tus oídos, lee bien conmigo las Escrituras para que algo nos pueda quedar y podamos rescatar y con amor y corrección poner en práctica con la ayuda de Dios. Cuando hay rebelión abierta de parte de los hijos, debemos preguntarnos por qué vino esa rebelión. ¿Vamos bien, hermanos? No quiero perderlos en una maraña. Cuando hay rebelión abierta, que quizá la estés experimentando esta semana, o ya hace un año, hace un mes o hace 3 años, cuando hay una rebelión abierta de parte de los hijos, deberíamos preguntarnos, primero, ¿por qué vino esa rebelión? Segunda pregunta, ¿vino de la noche a la mañana? ¿Una rebelión fuerte de los hijos viene de la noche a la mañana? ¿No? ¿Sí o no? No. Estoy de acuerdo. Si alguien me dijera sí, no le voy a decir, ese que dijo sí no tiene. No. Sencillamente después de la reunión lo platicamos con calma y a lo mejor fue cuestión de semántica al hablar. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo que una rebelión abierta no viene de la noche a la mañana, sino que se va incubando, dijo alguien por ahí. Oí la voz de mi paisano por ahí. Se va formando paso a paso. Dice en Proverbios 22:15, si me hacen favor de encontrarlo, por favor, y los espero tantito. Cada texto que vamos a encontrar de la palabra de Dios tiene una enseñanza para nosotros, hermanos. Dice Proverbios 22:6, 22:15 dije, ¿no? Primera, 22:6 es buenísimo, pero no toca este tema ahorita. 22:15, si me acompañan, Proverbios 22:15, ¿qué dice? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Si me acompañan otra vez, léanlo fuerte, por favor. ¿Qué dice? Noten que acabo de preguntar ¿por qué vino esa rebelión? Y en segundo lugar, ¿vino de la noche a la mañana? Y ustedes me dijeron, no. Y es cierto. Entonces la primera cosa en la que quiero que pensemos es que esa rebelión, en primer lugar, viene por naturaleza. Viene por naturaleza. Dice en esta parte, la rebelión, la necedad, ¿cómo dice? La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y luego habla de la disciplina, mas la vara de la corrección la alejará de él. Pero la palabra que me interesa de esta porción, ¿cuál es? Ligada. La necedad, que es un sinónimo de rebelión, la necedad está ligada, como esos tendones, como esas, ¿cómo es que se llama, hermana? Las partes duras que trae la carne que ustedes se las quitan. Esos nervios que vienen así, vean las manos aquí por favor, vienen así entrelazados, y que si usted no trata, ama de casa, esa carne, va a estar el esposo a la hora de la comida y no va a haber propina. Así me imagino, claro, en el aspecto físico, algo espiritual, que la rebelión la traemos como ligada, es por naturaleza. Claro, no se manifiesta abiertamente todavía, pero viene. ¿Y saben por qué viene también? Aparte de que viene por naturaleza, esto va a doler un poquito, dice el dentista cuando estamos con la boca abierta delante de él, cuando empieza a usar esa
ese aparatito chiquito que yo me lo imagino como un destroyer, es chiquito, pero cuando está aquí adentro haciendo ese ruido, yo me lo imagino como un taladro de esos anaranjados. ¿Qué marcas son? Black & Decker. No, hay otra marca mejor, ¿no? Bueno, es peligroso hablar de marcas. Pero es una cosita chiquita. Pero realmente el dentista nos dice, va a doler. Gracias, Señor. Dice, va a doler, ¿eh? Pero un momentito nada más. Y cuando yo le dio duro, luego dice, ya sacamos esto, esta caries o algo. Esto va a doler. La rebelión en los hijos no solamente viene por naturaleza, también viene por la falta de siembra de principios en nuestro hogar. Viene por la falta de siembra de principios escriturales en nuestro hogar. O sea que los papás y particularmente el varón no se ocupó por muchos años de sembrar los principios en el hogar para educar espiritualmente a sus hijos. Sí se preocupó por el colegio, sí se preocupó por los útiles, claro, fue responsable, sí se preocupó por alimentación, qué bueno, todo eso es bueno y es encomiable que un varón lo haga. Pero no dio tiempo y no se preocupó por enseñar los principios escriturales, aquellos que decía el libro de Deuteronomio, estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego dice, y las enseñarás a tus hijos y se las repetirás andando por el camino, o en tu casa, o cuando te levantes, o las pondrás como frontal en tus ojos, esos textos bíblicos en la casa, como aquel que dice, por ejemplo, yo y mi casa serviremos a Jehová. O por qué no, aquel texto que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O aquel otro que dice, perdonándoos los unos a los otros. Y otro que dice, amándoos los unos a los otros. Y no sembramos esos principios. Y saben, la siembra de esos principios, papá varón aquí presente, te toca a ti. No le toca tanto a ella, aunque esté más tiempo con los hijos. Te toca a ti. Proverbios 4. ¿Todavía estaban con Biblias abiertas ahí? Entonces va a ser más fácil. Proverbios 4. Suelo leer 2 veces esta parte, hoy solamente una vez, entonces les ruego mucha atención. En Proverbios 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. ¿Quién escribió Proverbios, hermanos? Salomón. ¿De quién era hijo Salomón? Correcto, del rey David. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Luego hace remembranza, porque yo también fui hijo de mi padre. Ya se mencionó al papá primero, ¿de acuerdo? Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Se menciona a la mamá en segundo lugar. Es cuestión de responsabilidad en el hogar, no es cuestión de valía espiritual. En cuanto a valía espiritual, todos somos uno en Cristo. Voy a repetir esa parte nada más. Versículo 3. Porque yo también fui hijo de mi padre,
delicado y único delante de mi madre. Y en el 4 dice, y él me enseñaba y me decía, y él me enseñaba, no dice, y ella, aunque lo hagan y aunque lo hacen, y deben hacerlo, hermanas, sobre todo si el papá que se llama cristiano soltó las riendas de la enseñanza de principios en la vida de sus muchachos, tomen esas riendas ustedes temporalmente y enseñen en el tiempo devocional. Tómense esos 15, 20 minutos diarios para juntar a esos 2 preciosos tesoros, a esos 3 que el Señor les prestó para edificarlos durante el trayecto hasta que se lancen a la vida como saetas que vuelan y se casan. Pero es al papá cristiano al que le toca. Por eso dice, después de mencionar al papá y a la mamá, vuelve al papá y dice, y él, la que quedó más cerquita fue la mamá. Véanlo ahí, versículo 3, ¿con qué palabra termina el versículo 3? Con la palabra madre, y sin embargo no dice y ella, sino dice, y él me enseñaba y me decía. Aquí va a dar un pedacito de lo que le decía el rey David a él. Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Fíjese todo lo que dice que le decía a quién. David el rey. Entonces la rebelión viene por naturaleza, pero también la rebelión en los hijos viene por la falta de siembra, ¿de qué dijimos? De principios en el hogar. Y alguien se está preguntando, ¿qué principios, hermanos? ¿Qué principios, pastor? Bueno, unos cuantos les voy a mencionar porque esta es otra lección larga. El principio de la gratitud. Enséñales a tus hijos pequeños a ser agradecidos. Si logras enseñarles a ser agradecidos con la gente, con sus padres, con sus hermanos, con la gente adulta que les ofrece algo, que les da algo, si agradecen un vaso de agua, si agradecen un chocolate, si agradecen un dulce, si agradecen unas moneditas que alguien le ponga como un domingo en la mano cariñosamente, si ellos dicen gracias. Y si no lo dicen, es tan bonito ir a las mamás. ¿Cómo se dice, hijo? Y ahí dice el hermano Agustín que es un peligro, dice él, que a veces hay niños que cuando la mamá les dice, ¿cómo se dice? El niño dice, quiero más. No es cierto, ¿verdad, Eliel? Pero decir, eso a mí me encanta oírlo de las mamás. Y ahí están, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Y yo a veces me pregunto, ¿cuándo van a acabar? Algún día lo aprenderán bien y los hijos, sin que la mamá ni el papá dirán, gracias. Gracias. Y la persona que te dio algo, te lo va a seguir dando aunque no le digas gracias. Imagínese un adulto, no me dijo gracias, ya no le vuelvo a dar ningún chocolate. ¿Quién es el niño? Por favor, ¿quién es el niño? No, te lo va a seguir dando. Pero se oye muy bonito y se siente bien, embona así bien, cuando el hijo dice, gracias papá. Mami, gracias por la comida, qué rica estuvo. Pero si ellos no escuchan al papá decirle a la mamá, si no escuchan otras cosas como, ¿por qué tanto ajo? Ayer me diste brócoli. Cebolla otra vez. Ajos y cebollas. Y los hijos captan. Y después les cuesta trabajo ser
agradecidos. El principio de la obediencia es otro principio, el principio de la obediencia. ¿Nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan, sí o no? A ver, ¿qué harías si un día tú le dices a tu hijo, ve a la tienda, por favor, tu hijo de unos 10 años de edad, y le dices, ve a la tiendita que está allá, y es que se acabó el azúcar, y compra 1 kilo de azúcar, y el niño se te planta y te diga, no? Yo sé que harías algo, yo sé, algo muy conocido, pero en tu corazón, ¿cómo sentirías? ¿Nos gusta que los hijos nos obedezcan? ¿A las cuantas? A la primera. Qué contentos me contestaron. Ahora quiero saber qué contentamiento va a haber en esta pregunta. ¿Y tú y yo le obedecemos a la primera a nuestro Padre Celestial? Ahí está el problema. Si nosotros no obedecemos a la primera, a nuestro Padre Celestial, si nosotros no obedecemos cuando Él dice, id y haced discípulos, o cuando Él dice, traed los diezmos, o cuando Él dice, perdonándoos, o cuando Él dice, si tu prójimo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Cuando Él nos está mandando, escudriñad las Escrituras. Cuando Él nos manda, mi pregunta es, ¿obedezco a la primera? ¿O solo quiero que mis hijos me obedezcan a mí a la primera? Bien, cuando no hay siembra, fueron unos ejemplos rápidos. Cuando no hay siembra de principios, entonces es un caldo de cultivo para la rebelión. ¿Y saben por qué más viene o puede venir la rebelión en los hijos? Viene por la falta de un ejemplo firme. No sé si se oyó en todos los sectores. ¿Sí se oyó? Viene por la falta de un ¿qué? Ejemplo firme. Por favor, busquen Mateo 23, 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué sencillo. Cristo siempre tuvo un pleito casado con los fariseos. Sin embargo, aquí les está dando un premio, les está diciendo a la gente, todo lo que les digan los fariseos que ustedes hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Qué triste. Y eso en la Biblia se llama hipocresía. Y en aquellos tiempos la palabra hipócrita, además de que era fuerte cuando Cristo lo usaba, les recordaba a la gente que antes, siglos antes, la palabra hipócrita no era fuerte. La palabra hipócrita era una palabra codiciada, porque un hipócrita en el teatro griego era un actor. Y muchos deseaban llegar a ser el mejor hipócrita. Hoy, no. En aquellos tiempos los hijos se enorgullecían de su papá actor, o sea, hipócrita, y decía, mi papá es mejor hipócrita que el tuyo. Y el otro decía, no es cierto, él se llevó el premio Atenea en su última obra, porque es mejor hipócrita que el tuyo. Pero hoy no queremos saber nada de esa palabra en nuestras vidas.
Sin embargo, con nuestros hechos la podemos hacer. Y por eso la rebelión viene por la falta de un ejemplo firme. No exijamos a nuestros hijos que se porten arriba del nivel de cómo nosotros nos portamos con nuestro matrimonio en casa. Y además, la rebelión también viene por la falta de congruencia, que se parece mucho a lo anterior. No dañes a tus hijos peleando constantemente con tu cónyuge, y ellos como espectadores, y algunos de los pequeñitos, cuando los papás están gritándose fuertemente, sus bracitos están temblando y no saben en qué va a parar aquello. No saben en qué va a parar aquello, porque los está afectando. Entonces esa rebelión se va anidando en su corazón, y por falta de congruencia, porque ellos saben, los niños saben que usted es cristiano, y que usted viene a la iglesia, y que yo abro mi Biblia, y que ustedes abren su Biblia, y que le cantamos a Dios. Lo saben, pero cuando vamos a casa sufrimos una transformación, o más bien cuando venimos de casa aquí sufrimos una transformación. Y no somos los papás en casa que somos en la iglesia. Y eso provoca la rebelión. Y una cosa más que provoca la rebelión paso a paso es por la falta de unidad en la disciplina. Lo más común, lo que yo, hasta donde mi óptica ha observado, lo más común es que solo la mamá disciplina. En el mundo latino yo casi veo solo a la mamá disciplinar. El papá no la ayuda en la disciplina. Y el pensamiento es engañoso. Es el siguiente: estoy poco tiempo con ellos, ¿cómo los voy a disciplinar? Estoy toda la semana fuera, vengo día y medio y quieres que los discipline. Como si la disciplina fuera una cosa mala, cuando es una bendición. Dice la palabra de Dios: corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Y luego dice: mas no se apresure tu alma a destruirlo. Qué equilibrio tan bonito el del Señor. Corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. O sea, disciplina moderada, no maltrato, no una cosa exagerada. Pero las mamás son las que generalmente lo hacen, y a veces los papás le dicen a la mamá: no me lo toques. Algo peor: a este no me lo toques. Ay. Y a los otros: no solo tócamelos. A Abel no me lo toques, a Caín dale duro. No, hermanos. Entonces, cuando no hay comunión en la disciplina, cuando los papás no están de acuerdo para apoyarse en la disciplina, esto va provocando paso a paso, cabalgando lento, pero va provocando la rebelión. También por la falta de disciplina, falta de consistencia en la disciplina. A veces se castiga algo, a veces no se castiga. A veces se castiga con un carácter, a veces se castiga con otro, y hay confusión. Y a veces la disciplina también viene por ira. Una ira en los hijos como reacción a la disciplina inadecuada. La disciplina inadecuada provoca ira, y la Biblia dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. A veces los papás disciplinan en el lugar físico adecuado. Bofetadas no son nunca recomendadas por el Señor. Jalones del cabello con ira no son recomendadas por el Señor. Jalones de la oreja con enojo e ira por algo que nos hicieron quedar en vergüenza son prohibidos por el Señor. Déjeme decirlo así, pero puntapiés, o como vulgarmente se dice, patadas, jamás, jamás, y mucho menos en el suelo. Lo envileces, y te vas a arrepentir todo el trayecto de tu vida. Nunca castigué así a mis hijos.
así como lo acabo de mencionar. Pero me he arrepentido toda mi vida de 2 ocasiones en que castigué con ira. Con ira. Y yo te lo aconsejo, no castigues con ira, porque lucharás toda tu vida. Cuando aquello venga a tu mente, claro, sabrás que Dios te perdonó, sabrás que tu hijo te perdonó, porque como en cierta ocasión, a los 8 o 9 años de edad, mi hijo me perdonó. En la sala de la casita le pedí perdón por haberlo castigado con ira, y obtuve su perdón, y eso me dio paz, me dio gozo. Pero es delicadísimo castigar a los hijos con ira y envilecerlos. La Biblia habla de la vara, pero de una vara moderada, firme, sí, firme. Una tía mía castigaba con listón. Veo que las damas se quedan así. Les voy a explicar a las damas cuál era el listón en aquellos tiempos. Una tirita así moradita o roja, anchita, que se ponían entre el cabello. Ustedes ahora se habla de pura, bueno, cosas modernas. Pero 3 listones enredados. El viento se los lleva. Y el niño, cuando veía eso, pues hacía su parte. ¡Ay, ay, 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 ay! Era para que creyera la mamá, la disciplina está surtiendo efecto. Y no era cierto. Un tío mío se burlaba de ella y le decía: Carmelita, no castigues tanto a tu hijo, lo vas a matar. Pero era burla que le hacía. Vivían así enfrente en un pueblito. Sin embargo, debemos ser firmes con el castigo cuando decidimos dar castigo corporal moderado, pero cuando se le da en un lugar que no es, con un temperamento que no se debe, con exceso, y cuando los comparamos con otros, jamás lo hagas. Cuando decimos: ojalá fueras como Jorgito, el vecino, aprende a Carmelita, la vecina, mira, quisiera que así fueras. Jamás, jamás, jamás. Repréndelo por lo que hizo y se acabó. Castigas y vas a castigar y se acabó. No hagas comparaciones, no los avergüences, no los lastimes, no les grites, no les grites. Un auto no marcha con el claxon. Un auto marcha con una llavecita que silenciosamente se mete, se enciende y se va. Imagínate un hermano de Betel, ya se va a la casa y ¿qué está haciendo, hermano? Pues es que ya me voy. ¿Y por qué no se acaba de ir, hermano? Pues esto no arranca. Pues con el claxon, ¿cómo va a arrancar? Ahora es un absurdo, claro. Entonces los papás quieren que los hijos marchen con gritos, gritos y gritos, porque son bravucones y porque dicen: aquí solo mis chicharrones truenan. No funciona. O la presión legalista tampoco funciona. Y de pronto hay un periodo de ausencia de reglas. Y de pronto los papás ya ponen reglas. Y los hijos preguntan: ¿por qué hasta ahora? Y ahí viene la rebelión poco a poco, paso a paso. Y otra cosa, por no aprovechar la docilidad que también caracteriza a los niños. Los niños son o no dóciles. ¿Cómo me encanta escuchar a los niños decir: mi papá dice, mi mamá dice? O cuando dicen: no, porque mi mamá dice. Le dicen a otro niño: no hagas eso porque mi mamá dice. ¿Han oído eso en los niños? ¿Cómo se sujetan a la autoridad de la mamá y del papá cuando son bien instruidos? ¿Cómo ellos mismos aplican las reglas de los padres y a veces se las aplican a otros? La nueva etapa. Los niños cambian de etapas. La nueva etapa por la que está pasando nuestro nieto mayor, la supimos ayer. Él va para los 5 años en noviembre, Dios mediante. Se llama Benjamin Andrés, hijo de Eldita y de Albert.
Y la nueva etapa por la que está pasando ahora es el amonestador. Me dijeron que agarra al más chiquito cuando se está portando muy mal, cuando hay hermanos en la casa, y se lo lleva al baño y le dice: no hagas eso que estás haciendo allá, ¿ok? Y el gordito chinito dice: sí. Ahora es el amonestador. Pero ¿de dónde sacó eso? Porque la mamá lo hace con él y lo reprende a él, y el papá también. Entonces los niños valoran y aplican a los demás. A veces se pasan un poco, pero aplican a los demás. Ahora, hermanos, la rebelión de que estamos hablando puede ser normal, puede ser natural, puede ser controlable, puede ser manejable, pero entramos a una parte muy importante. La rebelión, repito, puede ser normal, puede ser natural y se debe a todo lo que ya dijimos. Puede ser controlable, puede ser manejable, con disciplina normal, con diálogos, correcto, con desafíos, con premios, con estímulos, con felicitaciones, correcto. Pero, déjeme puntualizar, pero la rebelión puede llegar a ser abierta y desafiante. Por ejemplo, un hijo diciéndole a sus padres, a uno de ellos o a los dos: no te metas en mi vida. ¿Ok? No te metas en mi vida. Es mi vida y yo sé lo que hago y qué. Ahora estoy hablando de un hijo que vive en casa. No estoy hablando de un hijo casado. Estoy de un hijo que come allí, que duerme allí, que se le lava allí, que se le plancha allí, que se le trata bien allí, que se le compra, incluso que se le da efectivo a veces. De él estoy hablando. Y le dice al papá o a la mamá repetidas veces: no te metas en mi vida. O sencillamente una sola palabra: no. ¿Y qué? O sencillamente: quiero espacios. O se le acerca al papá y le dice, quizá con algo de razón: ¿tú qué me dices a mí? ¿Tú qué me dices a mí? O lo que es peor, prácticamente nariz con nariz: ¿tú qué me dices a mí? Y otros son más pasivos: hazle como quieras. Entre paréntesis en su mente: no lo hará. Todo lo que dice que me va a correr, no lo hace. Lo tengo así. Pregúntamelo. Si he conocido en toda mi vida casos de hijos que tienen al papá y a la mamá así. Esta es una rebelión desafiante. Esta es una reincidencia constante, hasta la burla. Y yo les quiero decir algo, y aquí puede haber un problema, y estoy consciente, y estoy dispuesto a que lo platiquemos. No negocies con ese tipo de rebelión. Consejo de tu pastor: no negocies con ese tipo de rebelión. La rebelión abierta, la rebelión grosera, la rebelión insultante, no la negocies. No hay manera de negociar con esa rebelión. Yo sé lo que te digo, lo he visto en muchos casos. Da un verdadero ultimátum, pero verdadero ultimátum, porque toda persona tiene derecho a oportunidades, lo sé. Pero cuando la persona, el muchacho o la muchacha te está manipulando, ya te halló la manera, te insulta cuando quiera, llega a la hora que quiera, mete a los amigos que quiera, quizá bebe en tu ausencia, o quizá fuma en la casa sabiendo que no es bajo tus principios, o sencillamente te enteras de que es mal hablado en la escuela. Y ya trataste de que las cosas se investigaran y con la esperanza de que no fuera y que no fuera así, pero así es. Ya te diste cuenta, ya lo descubriste y te dijo: ¿y qué? Sí, ¿y qué? Me estoy refiriendo ahora a esa rebelión, por eso he gritado tanto, para que sepan bien a qué rebelión me refiero. No negocies con esa rebelión. El grito que va a estar en tu corazón es esto: es que se va a perder.
es que se va a perder. Déjame contestarle a tu grito. Ya se perdió. Ya se perdió. Momentáneamente ya se perdió. Y en tu casa, como la dracma perdida, allí está perdido. Y lo peor de todo es que tú solapas esa perdición. Y con el tiempo, Dios no lo quiera, será un delincuente. Deshará su vida, destruirá su testimonio, se alejará de Dios. O algún día no solo se alejará, sino estará contra Dios. Por eso digo, no negocies con ese tipo de rebelión. Miren, Isaías capítulo 1, por favor. Jeremías capítulo 1. Disculpen, estoy emocionado, ¿no? Isaías capítulo 1. Es que tengo aquí en la mente al hijo rebelde que le está faltando a su papá y me da coraje. Pues no tiene cara, no lo conozco, no sé quién es. Es más, aquí no hay ni uno. Solamente estoy predicando para futuro. Isaías capítulo 1. Por favor. Isaías capítulo 1, versículo 2, véanlo, y dice: oíd cielos, y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Ahora Jehová va a hablar como papá, ¿ok? ¿Qué dice? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Otra vez esa parte que está hablando Jehová. Todos. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Deténganse ustedes ahí, sigo leyendo. El buey conoce a su dueño, qué duro, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y sigue la reprensión hasta el versículo 9, cuando dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Qué triste final al que iban a llegar. Pero volvamos al versículo 2. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Yo he visto muchos casos así. ¿Y saben qué, hijos? Hijitos, hijos de papá y mamá, pequeños, medianos, grandes, muchachones, que aunque son algunos jóvenes adultos, están en casa y le deben a papá y a mamá respeto, obediencia, cariño, armonía, etcétera. Ustedes son jóvenes adultos, no son adolescentes, no son chamacos. Y escúchenme ustedes también, que sí son chamacos, que son muchachos, que son de 18 años. Escúchenme esto. En esta porción que acabamos de leer, se revela, se descarna toda la ingratitud. Una de las cosas que yo siempre digo es que la razón por la que Pablo el apóstol dijo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hay otra que dice: porque esto agrada al Señor, pero en Efesios dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres en todo, porque esto es justo. ¿Saben por qué es justo, muchachos? ¿Saben por qué es injusto hacer lo que aquí dice Dios que Israel hacía?
¿Y sabe por qué es justo sujetarte y obedecer a tus padres? Como sean, pastor, como sean. La cuenta de ellos es aparte. Y va con Dios, no te creas, va con Dios su cuenta. Pero tú eres hijo y eres hija de dominio. Y te voy a decir por qué es justo. Número uno, tu mamá sufrió por ti en el parto. Y al darte a luz, gimió. Y no le importó por la bendición que sintió cuando lloraste. Y luego los dos te atendieron con sus cuidados, con los desvelos. Y luego te empezaron a dar la provisión durante muchos años, hasta que fuiste de un bebé a un niño fuerte, sólido. Toda tu vida como hijo te protegieron, te concedieron tiempo, te concedieron estudios, se divertían contigo, te entregaron en las manitas monedas, muchos chocolates, te llevaron a los caballitos, te subieron a los carritos, y si había 7 carritos te querías subir en los 7. Y había 2, 3 pesos para los 7. Y pedías tu muñequita preciosa, se esforzaron para comprártela. O tú pedías un caballito, un carrito hermoso, se esforzaron para comprártelo. Por eso es justo. Por eso. Puras cosas humanas, ¿no? No le hace. Por eso es justo. Y no es justo que le grites a tu mamá. Y no es justo que tildes a tu papá. He oído y he visto tantas cosas, y he oído cosas que hijos les dicen a sus papás, que yo me quedo así, miren, quedo así, gelatina, ¿vale? Me quedo con ganas de entrarle al toro, y no le pude entrar porque no soy de ese potrero, no puedo. Una vez fuimos a visitar, hace años, a un muchacho, querer hablar un poquito con él, a petición de sus papás. No bajaba. Y alguien de los papás lo llamó. Fulano, ¿qué, hombre? Ya voy, ya les dije que ahí voy. Yo dije dentro de mí, aquí te espero yo. Pero qué tristeza, de verdad fue una tristeza muy grande. Con ese tipo de rebelión, no negocies. Ellos no pueden poner las reglas. Con ese tipo de rebelión, tú y yo tenemos que ser radicales. Son situaciones difíciles, es cierto, se arriesga, es cierto, pero si no tomas una decisión radical, si hay una rebelión así de abierta, lo aclaro, y si tú no tomas una decisión radical como esta, padre y madre juntos, hijo o hija delante, hijo o hija con el problema superlativo, con el gran problema. No me refiero a cosas menores. Y viene el papá y la mamá y uno toma la palabra y empiezan así y le dicen: hijo, te amamos. Te amamos con toda el alma. Te queremos. Con gusto hemos entregado parte de nuestra vida. Con gusto has tenido aquí en la casa cobija, has tenido agua caliente, has tenido comida, has tenido techo, has tenido amor hasta donde hemos podido ofrecerte. Incluso has tenido algo de dinerito de vez en cuando, has tenido protección y te seguimos amando. Pero la forma en que te estás conduciendo en los últimos meses ya tocó fondo. Y o nos dejamos manipular y mangonear por ti, o defendemos el hogar y a tus hermanos menores
Así que, hijo, te tengo noticias tristes. Tristes para ti, tristes para mí. Esto se acabó. Tú no puedes seguir en casa así. No puedes seguir en casa así. No podemos admitirlo porque estaríamos contra Dios y sus normas. Te rebelas contra Dios, te rebelas contra la iglesia, criticas de paso a los pastores que son muy aburridos, metes a tus amigos cuando no estamos, te hemos escuchado maldecir, te hemos sentido el olor de licor cuando has llegado a las 3 de la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Nos sentimos que estamos como pintados aquí y que estás haciendo y deshaciendo de nuestras vidas. Tu mamá está temblorosa, está enferma, no lo puedo tolerar más. Así que te damos 15 días para que vayas arreglando tu vida y queremos ver claramente cambios y estamos dispuestos a ayudarte. O si el pastor nos permite, puede hablar contigo, puede ayudarte. De ayuda no pararemos. Pero si eso no sucede, no podrás estar más en casa. Ahora, cuando yo doy ese consejo a papás con problemas así de grandes, yo les digo, ¿sabe qué, hermano? No tiene que hacerlo. Eso haría yo. Pero si usted no está preparado, no lo haga porque no quiero que después me culpe a mí. Pero le voy a decir una cosa. Si usted lo hace, el asunto se va a arreglar. Y luego le digo lo siguiente. ¿Sabe por qué está sucediendo todo esto? Porque el angelito tiene casa, tiene alimento, tiene ropa, tiene servicios, tiene carro, tiene efectivo, tiene celular, tiene radio, tiene ropa de marca, tiene permisos al por mayor y tiene todo el derecho de gritarte. Suspéndele todo eso temporalmente y verás. Pero cuando estoy viendo ciertos rostros, no ahorita, cuando estoy viendo ciertos rostros, digo dentro de mí, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Y me voy con la esperanza de que puedan dar ese verdadero ultimátum. Yo les digo una cosa, yo no negocio con estas cosas. Y a nivel iglesia, cuando hay un hermano que está pecando y que se le ha amonestado y sigue pecando, yo no negocio con esas cosas. Yo le hablo la tercera vez y por última vez y le digo, te espero el día tal en la reunión de avance, te voy a presentar a la iglesia y voy a pedir tu expulsión de la congregación. Y si llego a esa reunión y el 80% de la iglesia dice, no se va ese hermano, lo queremos mucho y no se va. Entonces yo voy a casa, él da mi ayuda, hacemos las maletas y me voy yo. No queremos estar en una iglesia que solapa el pecado. Pero Betel no es así. Lo que digo es que tenemos que tomar decisiones radicales a veces, cuando las cosas ya han tocado fondo. Quiero que vean algo en la palabra de Dios. Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. El último libro del Pentateuco. Deuteronomio 21, y asómbrense conmigo, asómbrense conmigo de lo que dice aquí el Señor. Deuteronomio 21, versículo 18. ¿Quieren leer conmigo en voz alta, por favor? Deuteronomio 21, versículo 18. En voz alta todos. ¿Qué dice? Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre,
y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Pero no estamos bajo la ley mosaica. Esto no se debe hacer. Se los mostré para que sepamos el concepto que tiene Dios de un hijo así. Lo que le pasaba en aquel tiempo a un hijo así. Y lo que me sorprende es que el papá y la mamá lo llevaban. No lo solapaban, lo llevaban. Y le decían: así y así es. Y estoy seguro que en sus corazones había dolor, pero ellos amaban a Dios y obedecían a Dios. Proverbios 30. Sigamos viendo este concepto de Dios. Proverbios capítulo 30. ¿Lo tienen? Proverbios 30. Vean el versículo 11, se los leo. Versículo 11, 30:11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Versículo 17. El ojo que escarnece a su padre. ¿Qué cosa es escarnecer? Burlarse de. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, ¿qué dice Dios? Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Este es el concepto que Dios tiene de hijos sumamente rebeldes. Mi querido hermano y hermana, si percibes que estás entrando en una etapa así, ora mucho, habla con tus hijos, dales oportunidades, observa cómo empiecen a cambiar sus vidas. Pero el día en que descubras que no hay esperanza, no solapes a un hijo o una hija así en casa, al grado de que ese hijo o esa hija llega a la hora que se le pega la gana, grita lo que quiere, vive moralmente como quiere y aún quiere disfrutar de todos los derechos del hogar. No lo permitas. Pero si lo permites, es tu decisión y nadie se puede meter allí. Pero lo que Dios dice contra la rebelión abierta es esto. Hijo que estás aquí presente, que no eres así, pero has notado en estos últimos meses y años que tu carácter te ha traicionado y te has comportado mal con tus padres. ¿Por qué no reflexionas hoy antes de avanzar más? ¿Y por qué no le pides ayuda a Dios y a los padres que están aquí presentes? En oración, ayuda en oración.
Sé sincero contigo y sé sincero con Dios. No deseo que llegues nunca a un tope así, sino que corrijas aquellos pasos que creas que van para allá. Pongámonos de pie, por favor.